Amén, hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Les saludo en el nombre de Jesús a cada uno de los que se están conectando. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por ese momento que nos permite estar en su presencia. Sabemos que Dios es bueno y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y le ha ayudado a usted también, hermano, que está ahí conectado. Dios tiene misericordia. Así que bueno, mientras esperamos a algunos hermanos más se vayan conectando, gloria al Señor. Hoy creo que Dios está aquí en medio de nosotros y donde está el pueblo del Señor. Amén. Amén. Y donde estamos dos congregados o tres en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Saludamos a tu hermana Sandy, como siempre, ahí fiel, gloria al Señor, conectada. Hermano Wilson, hermana Paulina, hermana Camila, Dios le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Y muchos más que se están conectando. Hermano Elías, gracias por el trabajo que hace. Gloria al Señor en poder comunicar a través de los medios, en nuestras reuniones, nuestro culto. Así que vamos a dar inicio en el nombre de Jesús. Yane Álvarez, Dios le bendiga. Gloria al Señor. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a orar para dar inicio en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este momento, cual usted nos permite estar aquí reunidos. Queremos su Espíritu Santo sea hoy con nosotros en cada hogar, acompañándonos en esta transmisión, Dios mío, que podamos conectarnos, Señor, para alabar, para glorificar ese nombre maravilloso, nombre que es sobre todo nombre que ese nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Señor, queremos aprovechar bien este tiempo, Dios, y queremos que a través de nuestra expresión corporal, sean nuestros labios, nuestras manos, Señor, nuestras palmas, nuestra danza, Señor Jesucristo, te agrade a ti, Dios. Cantamos con entendimiento, con el corazón, Señor, en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano Israel, líder, Dios lo bendiga grandemente. Gloria al Señor. Y a los otros líderes de grupos de amistad hogareño, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bien, vamos a alabar al Señor. Hay unos coros que tengo aquí, unos coros viejitos, decimos así, amén, que nos recuerdan la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. Creo que estamos esperando eso, ¿no? La venida de nuestro Dios. Así que vamos a cantar al Señor. Como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, que su venida será, como ladrón en la noche, que su venida será, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, que su venida será, como ladrón en la noche, que su venida será, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, que su venida será, como ladrón en la noche, que su venida será, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, que su venida será, como ladrón en la noche, que su venida será, como ladrón en la noche. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como
las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que yo los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Y dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que yo los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, que su venida será, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, que su venida será, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. A medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Amén, gloria al Señor. A medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Gloria al Señor. Estamos expectantes de lo que pronto va a suceder. El mayor acontecimiento de todo el mundo, hermanos, será cuando se manifieste la gloria y el poder de Dios, hermano, y los muertos en Cristo sean resucitados, y nosotros, los que hayamos quedado, seamos recibidos en las nubes para estar siempre con nuestro Salvador. Así que, hermanos, vale la pena, gloria al Señor, seguir este camino. Vale la pena perseverar, vale la pena esforzarnos, vale la pena, hermano. No debemos dar un paso atrás, no debemos de menguar, no debemos bajar nuestras manos. No, hermano, necesitamos avanzar. El pueblo de Dios necesita avanzar. Gloria al Señor. En medio de esta pandemia no podemos permitir que en medio de esta maldad que está en todo el mundo, hermano, nuestro corazón se enfríe, nuestra relación con Dios se vuelva una relación religiosa. No, hermano, necesitamos sentir el fuego de Dios en nuestras vidas, necesitamos el palpitar de Dios en nosotros día tras día. Lo que fue ayer ya pasó. Hoy es el día de salvación. Amén. Así que, bueno, hermanos, el jueves pasado estuvimos hablando, gloria al Señor, acerca de el gobierno, un nuevo orden mundial, ¿cierto? Estuvimos hablando de un nuevo orden mundial. Hoy vamos a hablar un poquito, gloria al Señor, acerca de la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, gloria al Señor. Así que yo le quiero pedir, hermano, vaya a la palabra de Dios. Busque su Biblia, gloria al Señor, donde usted tenga, donde usted se pueda ver la palabra del Señor ahí. Amén. Quiero
quiero que usted vaya al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 26. Libro de Marcos, capítulo 13, el versículo 26. Gloria al Señor. Libro de Marcos, San Marcos, capítulo 13, versículo 26. Permítame un momentico, hermano, acomodar aquí. Eso es. Gloria al Señor. Bien, ahí tengo más espacio. Libro de Marcos, capítulo 13, versículo 26. Gloria al Señor. Yo también lo voy a buscar, hermanos. Si usted ya lo encontró, puede decir amén. Amén, hermano Alem. Dios me lo bendiga grandemente. Gloria al Señor. Me alegra que estén bien junto a su esposa. Amén. Libro de Marcos, capítulo 13, versículo 26. Y dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. Dice: entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, amén, que nos alcance pues el tiempo para poder ver algunos puntos de los versículos que nos hablan de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos por ese momento, Dios, que tú nos permites estar en tu presencia, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, a aprender un poco de tu palabra. Yo te pido, Señor, que uses mis labios como el instrumento de tu Espíritu. Señor, a los que estamos allí, Señor, podamos recibir esta palabra. Señor, úngeme con tu Espíritu. Sabemos, Señor, que tu venida está a las puertas. Señor, no dudamos de eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, aquí vemos, hermano, una característica que da Marcos, que dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes y vendrá con gran poder y gloria. Algo muy diferente a lo que sucedió prácticamente hace 2000 años atrás, hermano, que como descendió el Señor, ¿cierto? Descendió en una postura de humildad, mansedumbre, gloria al Señor, donde nos enseñó, si alguno te dice que tienes que correr una milla o ir una milla, ve con el 2. Nos enseñó nuevamente lo que era poner la mejilla. Dice que como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció, no abrió su boca. En aquel tiempo, hermano, dice que nació en un pesebre, en un lugar, en un establo. Así que no vino con esa manifestación de gran poder, autoridad y gran gloria. En el ambiente espiritual sí. Sí, hermano, porque él hizo gran cantidad de milagros. Y su primera venida, hermanos, estaba relacionada con ciertamente morir por nosotros, dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero estamos a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda venida, hermano, es uno de los temas más importantes de la Biblia. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que es un tema que muy poco se tiene presente en la vida de muchos cristianos. Se habla mucho de la venida del Señor, pero a veces, hermano, esa venida no está tan presente o tan latente dentro de nosotros. A veces pasa, hermano, que solamente viene un estremezón, digámoslo así, viene un mover, algo, hermano, alguna crisis mundial, podemos decirlo de esta manera, alguna catástrofe, y nos hace pensar nuevamente y entrar en, la venida del Señor está a las puertas. Me acuerdo hace unos 10, en el terremoto que hubo en el año 2010, pues estremeció mucho y se hablaba mucho de la venida del Señor. Diferentes terremotos, en diferentes lugares, hambres en muchos países, crisis política, hermano, en muchas naciones, persecuciones de una manera u otra, y alguna literal física que se está viviendo en unos países de Europa, gloria al Señor, en África e incluso en Centroamérica también, persecuciones. Vemos esta catástrofe como las pestes, las pandemias, y nos hace pensar, y cuando vemos lo que estamos viviendo podemos decir, la venida del Señor está cerca.
ahí como que nos acordamos. Pero hermano, nosotros tenemos que tener presente de que el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Gloria al Señor. La venida del Señor, sí, hermano, está a las puertas. Y ahorita queremos ver un poquito de cómo podemos entender que puede estar a las puertas. Pero no debemos de ignorar, gloria al Señor, hermano, y tener la venida del Señor como por tardanza. La palabra de Dios nos dice, hermano, en segunda de Pedro, estamos en este estudio bíblico acerca de la venida del Señor, pero la palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, hermano, el versículo 9 al 10, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay será quemada, hermano. Entonces dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. O sea, lo que quiere decir es que hay algunos que saben que el Señor viene, pero dicen, no, eso se ha venido hablando hace mucho tiempo, Él ya no va a venir o todavía falta mucho tiempo. Quiero decirle, hermano, que no falta mucho tiempo, no falta mucho tiempo. El Señor viene por su iglesia. Por tanto, hermano, nosotros tenemos, el Hijo del Hombre viene nuevamente, por tanto nosotros tenemos, hermano, que estar firmes y constantes, porque quiero recordarle una promesa que está en Filipenses capítulo 3, versículo 10, hermano. Y yo le voy a dar espacio a usted para que lea la palabra del Señor, porque es bueno instruirnos en ella. Filipenses capítulo 3, hermano, el versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermano, nuestra ciudadanía no está aquí. Y como no estamos aquí, como somos peregrinos, como estamos de paso, hermano, nosotros tenemos que tener listas las vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? Unas vestiduras sin mancha y sin arruga. Porque son esas vestiduras, hermano, que van a resplandecer. Son esas vestiduras, hermano, que tienen que estar preparadas. Nuestra vestimenta tiene que estar preparada. Gloria al Señor. Nuestro cuerpo tiene que estar preparado. Nuestra alma tiene que estar preparada. Nuestro espíritu tiene que estar preparado. Por lo cual dice que nosotros tenemos que guardarnos espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor, para la venida de Él. Entonces, hermano, la venida del Hijo del Hombre es una promesa. Pero ¿por qué es importante la venida del Hijo del Hombre? ¿Por qué es importante la venida del Hijo del Hombre? ¿Por qué es importante la venida del Hijo del Hombre? Bueno, hermano, la venida del Hijo del Hombre, como está escrito en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 13 o Mateo capítulo 24, es importante la venida del Señor, hermano, porque es el punto cúlmine donde se manifiesta la esperanza de los cristianos. Amén. Porque es el punto cúlmine de la esperanza de los cristianos. Gloria al Señor. En el libro de Tito, amén, en el libro de Tito nos habla lo siguiente, Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice la palabra del Señor así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender algo, hermano, que tenemos una esperanza. Esa esperanza es la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hermano, Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Gloria al Señor. Y nosotros necesitamos estar preparados para esa venida. Amén. Yo me voy con Él. Hace unos minutos atrás estábamos cantando que pronto vendrá el Señor a su iglesia a levantar gloriosa. Es esa iglesia, hermano, que es usted. Es esa iglesia que soy yo, hermano. Él viene por nosotros. Él nos va a levantar.
Gloria al Señor. Esa es una de las razones de la venida del Hijo del Hombre, porque es el punto culmine o el término de la gracia. Gloria al Señor, que se manifestará, hermano, con bastantes actos proféticos o con el cumplimiento de muchas profecías que vienen desde el Antiguo Testamento, en las cuales ya algunas se han cumplido, pero otras se cumplirán. Y parte de esas profecías es la venida del Hijo del Hombre. Y en esa venida del Hijo del Hombre, hermano, van a suceder muchas cosas que vamos a ver más adelante. La venida del Hijo del Hombre, hermano, está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver, hermano, que en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Él habló ampliamente de su segunda venida. Él dijo, yo voy a volver pronto. Usted lee eso en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13. Él habla de su venida, que Él va a regresar nuevamente en las nubes. E incluso dio algunas señales que de pronto vamos a ver un poquitico más adelante. Y dijo, cuando veáis todas estas cosas, ciertamente erguíos porque vuestra redención está cerca, porque el Señor viene por nosotros. Entonces, hermano, en el ministerio público del Señor Jesucristo, mientras Él estuvo en la tierra, Él estuvo recordando, ¿sí? Él estuvo hablando, Él dijo, la venida del Hijo del Hombre, voy a volver nuevamente. E incluso Él ilustró con parábolas. Usted puede ver la parábola de las 10 vírgenes, hermano, que Él estuvo dando esa parábola diciendo unas son insensatas, otras son prudentes, y el esposo vino de noche. Eso nos habla de que Él vendrá y que es necesario que haya aceite en nuestras lámparas. Él habla, por ejemplo, en parábolas acerca, hermano, de las 10 minas. Eso que está en Lucas capítulo 19. Él habla de los labradores malvados, la parábola de los labradores malvados. Eso usted lo ve en Lucas capítulo 20. Incluso, hermano, cuando Él estaba siendo juzgado, ¿sí? Él no tuvo duda en explicarle al Sanedrino, aquel que le estaba juzgando a ellos. Por ejemplo, eso está en Mateo 26, 64, cuando le están haciendo una pregunta a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 64, hay una pregunta que le hacen a Él. Dice la palabra del Señor así, más versículo 63, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, Jesús añadió, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Él está diciendo a los sacerdotes, al Sanedrín, le está diciendo, yo voy a volver nuevamente y voy a volver en poder y en gloria. Aleluya. Entonces vemos que en el transcurso del ministerio del Señor Jesús por los 3 años que estuvo, él fue muy enfático en recordarle a aquella nación de que Él volvería. Gloria al Señor. Ahora, cuando usted va a las epístolas en el Nuevo Testamento, usted va a las epístolas que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica y usted se da cuenta que en el capítulo 4 nos habla de la venida del Señor. Usted, por ejemplo, entra a Primera de Corintios capítulo 15, gloria al Señor, y usted se da cuenta, hermano, en los versículos de 51 en adelante nos habla de que nosotros vamos a ser transformados, que esto corruptible va a ser vestido de incorrupción. Cuando usted va al libro de Pedro, hermano, que acabamos de leer, nos habla también de que el Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es amplio en tener misericordia, queriendo que a muchos se arrepientan, pero dice la Biblia, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. Usted lee el libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis, hermano, también nos habla de aquella venida que se va a manifestar. Pero dentro de todas estas cosas que Él nos habla en el transcurso de su ministerio, de que Él vendrá por la iglesia, de que Él se parará en el monte de los olivos, hermano, de que la venida del Hijo del Hombre es real. Nosotros iglesia, nosotros tenemos que creer eso y vivir eso que está en las Escrituras, de que la venida del Hijo del Hombre está a las puertas, gloria al Señor. Por ende, nosotros, hermano,
necesitamos vivir una vida moralmente adecuada o en línea con nuestro Dios, hablando acerca de no entristecer el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Vivir una vida moral, santa, gloria al Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan nos habla de esto, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 2 y 3. Nos dice la palabra del Señor así: mas ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando del Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, mire hermano, mire tan importante este versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. Entonces nos estamos dando cuenta, hermano, de que el Señor, la venida del Hijo del Hombre está a las puertas. Desde el Antiguo Testamento, hermano, hasta lo que hemos visto escrito en las epístolas, en los libros proféticos, nos habla de la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene. El Señor Jesucristo viene. Algunos la tienen por tardanza. Algunos ya tienen muy acomodada esa palabra en sus corazones, en sus mentes. Algunos dicen, sí, yo ya sé que el Hijo del Hombre viene. Pero hermano, necesitamos tener claridad. Necesitamos tener esa convicción, hermano, y vivir de tal manera que el Hijo del Hombre, cuando venga en las nubes, usted y yo nos vayamos con Él. Ahora, la pregunta también que nos podríamos hacer es, ¿cuál es el propósito de su venida? ¿Por qué viene el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el propósito de su venida? Bueno, lo primero, hermanos, como dije hace unos instantes atrás, debemos recordar que la última vez que la gente en aquel tiempo vio al Mesías, lo vio colgado en una cruz. La imagen que a ellos se le quedó fue la imagen de Jesucristo colgado en un madero. Pero fueron pocos los que vieron a Jesús resucitado. Por ende, hermano, en su segunda venida, Él no va a venir de la misma manera, de una manera como fue a su primera venida, no, sino que su segunda venida va a venir con una demostración de poder y de autoridad en el mundo, mostrando su gloria y majestad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, que uno de los propósitos de su venida es que Él se va a mostrar a toda la humanidad. La palabra del Señor dice que todo ojo le verá, y donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Lo que quiere decir, hermano, es que todo el mundo le va a ver, desde un extremo hasta el otro extremo del mundo. Gloria al Señor. Van a ver el poder y la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes son los mayormente que van a ver a ese manifestación de gloria? Van a ser los judíos, pero también, hermano, mucha gente le va a ver. Ahora, el segundo punto, hermano, es que Jesús, el propósito de su venida es porque Él va a establecer su reino y la restauración de todas las cosas. Amén. Él va a establecer su reino y va a restaurar todas las cosas. O sea, lo que quiero decir es que va a haber el gobierno de Dios en la tierra. Va a terminar el gobierno de una humanidad pecaminosa. El gobierno de hombres impíos, de hombres naturales. Y es el momento donde la venida de nuestro Señor Jesucristo va a manifestarse en poder establecer su gobierno en la tierra. Esto es lo que llamamos ciertamente el establecer lo que es el gobierno milenial. Punto número 3, hermano, las razones de las cuales es el propósito de Jesús en su venida, es que tiene que ver con el juicio a este mundo. Dice la palabra del Señor que Él va a regir con vara de hierro. En el Salmos capítulo 96, el versículo 3, Salmos capítulo 96,
el versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, hermano, aquel momento glorioso cuando se ha manifestado Jesucristo en el monte de los olivos, hermano, en el periodo de la gran tribulación también, es donde se va a manifestar el juicio de Dios, las copas de la ira, las trompetas, los sellos, todo eso, hermano, es parte del juicio de Dios, y Él se va a manifestar, gloria al Señor, en el monte de los olivos. Ese es uno de los propósitos de su venida. Y el cuarto propósito, hermano, de su venida dará lugar al cumplimiento de todas las profecías que están, hermano, desde el Antiguo Testamento, que tienen que ver con el establecimiento o prácticamente volver a traer el pacto o el reino davídico. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que lo que va a hacer el Señor Jesucristo, hermano, es que va a restaurar esa relación entre la nación de Israel y su presencia. Nuevamente, hermano, vamos a poder ver cómo en esa segunda venida va a crear una unión nuevamente de su pueblo, el pueblo amado, el pueblo escogido por Dios. Va nuevamente a tener esa estructura de unión con su Salvador. Eso lo vemos, hermano, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. El libro de Zacarías, capítulo 12. Gloria al Señor. El versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, gloria al Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito. Entonces, hermano, estas cosas van a suceder. Y qué decir, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo también, hermano, en las nubes va a manifestar el rapto de la iglesia. Entonces, hermano, tenemos que recordar que Él va a establecer su reino. Amén, reino milenial. Gloria al Señor, donde va a terminar el gobierno humano. Ese es uno de los propósitos de la venida del Señor. El segundo punto es que Él se va a manifestar en gran poder y gloria, va a mostrar lo que es su majestad. Punto número 3, Él va a establecer nuevamente el reino davídico, lo que quiere decir el reino de Jerusalén. Gloria al Señor, eso es muy importante. Punto número 4, hermano, es que tiene que ver con los juicios que van a ser derramados en aquel tiempo. Entonces, hermano, la venida del Hijo del Hombre es real. La venida de nuestro Señor Jesucristo es real. Amén. Ahora, muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos es: ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuándo es que el Señor va a venir por nosotros? ¿Cuándo es que se va a manifestar eso? Bueno, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 24, versículo 36, dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre en su sola potestad conoce bien el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Pero nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que en el discurso que usted puede leer en Mateo 24, en el libro de Marcos, capítulo 13, usted se da cuenta que el discurso del Señor Jesús indicó que su segunda venida sería precedida por diferentes señales, ¿sí? O sea, iban a haber unas manifestaciones, unas señales, las cuales darían como luces, como relámpagos, ¿cierto? De que su venida estaría cerca. Y una de esas cosas, hermano, es la que podemos nosotros ver, que dice la palabra del Señor, que vendrán falsos cristos, vendrán hombres amadores de sí mismos. Eso lo dice la palabra del Señor. Vendrán falsos cristos, habrán guerras, amén, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, habrán pestes, habrán persecuciones, gloria al Señor. Todo esto, hermanos, son indicios que hablan de que pronto vendrá el Señor, de que Él está a las puertas.
pero no podemos dar una fecha exacta de cuándo es que el Señor va a venir. No. Pero sí el Señor nos está diciendo, miren todas estas cosas. Le estaba diciendo a los apóstoles allá en Mateo capítulo 24, cuando ustedes vean todas estas cosas, que serán aborrecidos por mi nombre, que los ultrajarán, que os perseguirán, que os matarán, que habrán señales en el cielo, habrán señales en la tierra, habrán pestes, habrán hambres, gloria al Señor, habrá guerras. Habrá una desolación tremenda en la tierra, como nunca antes la ha habido en años anteriores. Entonces Él nos está diciendo, estas señales están prontas a suceder o están sucediendo. Cuando vean todas esas cosas, entonces es porque la venida del hombre se ha de manifestar, gloria al Señor. Mas sin embargo, hermanos, yo quiero que usted y yo vayamos al libro de Marcos, capítulo 13, porque Marcos capítulo 13, como está en Mateo también, nos habla de estas señales. Ciertamente sí, nos habla de estas señales, pero también nos da una, digámoslo así, como una señal un poquito más clara. En Marcos capítulo 13, dice la palabra del Señor, el versículo 28, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo leo nuevamente. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. La rama está tierna y brotan las hojas. No dice que brota el fruto, no, sino que brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Y el Señor, hermano, toma a la higuera como representación, hermano, del pueblo de Israel. Siempre que se habla de la higuera, hermano, estamos hablando de la nación de Israel. Por ejemplo, hermano, en Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, nos habla de esa higuera que no dio fruto. Y dice que el labrador, cuando vio que no dio fruto, dice la palabra del Señor que él quiso cortarla. Dice la palabra del Señor, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Eso se está refiriendo, hermano, en aquel mismo momento cuando Jesús vino y se manifestó y vio el pueblo de Israel duro, de un corazón duro. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces está hablando de Israel, ¿no? De ese Israel duro de corazón. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y así si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria al Señor. Entonces aquí está hablando, hermano, acerca de Israel. Cuando vemos en el libro de Oseas, hermano, el capítulo 9, libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, nos habla también de que el Señor trata a Israel como la higuera. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Oseas capítulo 9, versículo 10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces aquí está hablando de Israel, hermano, como la higuera. Entonces, hermano, cuando leemos en Marcos capítulo 13, hablando acerca de todas estas señales que ya hablamos unos minutos atrás, hermano, que dice la palabra del Señor que cuando veamos todas estas señales, entonces la venida del hombre está cerca. Pero Él nos dice, de la higuera tenemos que aprender. De la higuera tenemos que aprender que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está
que está ya cerca. Y podemos ver, hermanos, de que ciertamente hablando de Israel, Israel fue esparcido. Israel vivió en unos años más adelante, después de Pentecostés, gloria al Señor, en el año 70, hermano. Dice que hubo una dispersación de los cristianos, una dispersación de muchos cristianos también. Ajá. Y nos hemos podido notar de que Israel siempre ha sido un pueblo disperso. Israel muchos años atrás no fue reconocido como una nación. Era muy pequeño ese lugar, esa población o esa nación, siendo muy perseguida. Nunca fue reconocida, hermano, como una nación realmente, hasta que en el año 1948, gloria al Señor, fue consolidada un 14 de mayo la nación de Israel. Fue restablecida nuevamente como una nación. Gloria al Señor. Y cuando leemos ahí en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 28 y 29, dice: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Gloria al Señor. Pero en Mateo capítulo 24 nos habla de que no pasará esta generación. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto, hermano? Lo que yo quiero dar un poquito a entender es que el pueblo de Israel ha sido consolidado una nación en 1948, ¿sí? O sea, prácticamente antes no era nación, ahora es nación. Su rama está tierna y han empezado a brotar esas hojas. Han empezado a brotar esas hojas como una nación, ciertamente. Y dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces podemos entender, hermano, que una generación, prácticamente dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, hermano, que una generación son 70 o 80 años. Ahora, no quiero decir con esto, hermano, desde que se estableció ciertamente la nación de Israel, esa generación podemos contar en años 70 o 80 años y podemos sacar un cálculo y decir, entonces el Señor vendrá en aquel tiempo. No, hermano, no estoy diciendo esto porque no quiero pensar de que las cosas son así, sino que el Señor sabe su día y su hora. Gloria al Señor. Pero lo que sí quiero dar a entender, hermano, es que nuestro reloj ciertamente es Israel. Nosotros tenemos que ver todas las cosas que están sucediendo con Israel. Nuestro reloj es Israel. Ver que todo esto que está aconteciendo ciertamente es porque las ramas ya se están extendiendo. Gloria al Señor. Ya se están extendiendo en aquella rama y nos ha de manifestar de que está a las puertas. Ciertamente a las puertas de la última semana de Daniel. Si nosotros decimos en el año 1948, podemos contar 70 años, fue en el 2018, y si decimos que una generación son 80 años, podríamos decir en el año 2028, hermano. Nadie tiene la realidad, nadie tiene la verdad de todas estas cosas, pero lo que quiero decir es que estamos en la última generación. Sí, hermano. Nosotros somos la última generación. Israel ha sido establecido como una nación y nosotros somos parte de esta última generación. Y la palabra del Señor dice que no pasará esta generación. Dice ahí la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nosotros somos parte de esta última generación. Y después de esta última generación, hermano, viene la última semana de Daniel. De las 70 viene la última semana de Daniel, donde allí entonces sí se van a manifestar los frutos de la higuera. Recuerde que estamos hablando de las hojas de la higuera y no del fruto. El fruto de la higuera sí se va a manifestar, hermano, en esa última semana de Daniel. ¿Cuál es el fruto? El fruto que se está esperando, hermano, es el fruto de la manifestación
del arrepentimiento del pueblo de Israel para con el Señor Jesucristo. La manifestación del fruto, hermano, es donde todas las naciones, gloria al Señor, pero mayormente a Jerusalén, los judíos van a ver al Señor en el monte de los olivos y se van a dar cuenta de que habían traspasado aquel que era el Mesías hace muchos años atrás, y ellos lo adorarán, ellos se arrodillarán, ellos entrarán en un arrepentimiento, en un lloro, y ahí se van a empezar a ver los frutos de ese arrepentimiento. Entonces, hermano, podemos darnos cuenta de que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Sí, hermano, la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y yo quiero terminar, gloria al Señor, con lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el libro de Primera de Tesalonicenses, porque ya vamos a orar por las peticiones. Para nosotros, iglesia, por favor, para nosotros prestemos atención, tome su Biblia ahí, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 10. Hablando a nosotros, hermano, dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Él puede venir hoy, hermano. Él puede venir hoy. Amén. Él puede venir mañana. Necesitamos estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas. Amén. Gloria al Señor. Mas nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, despiertos y conscientes de esta venida. Velemos quiere decir estar despiertos, y seamos sobrios, entendidos. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, escuche muy bien, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria al Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aquel día no nos puede sorprender a nosotros. ¿Sabe por qué no nos puede sorprender a nosotros, hermano? Porque nosotros somos del día, somos hijos de luz, no habitamos en tinieblas, no dormimos de noche, no nos embriagamos con los vicios de este mundo, no damos rienda suelta a nuestros placeres o a nuestros deseos carnales, sino que ciertamente, hermano, aquel que está confiando y está esperando esta promesa o esta esperanza de salvación, dice la Biblia, así mismo se purifica. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos purificarnos. Nosotros necesitamos entender que la venida del Hijo del Hombre puede ser mañana, como puede ser dentro de un año, como puede ser dentro de 10 años. Pero de que estamos en la última generación, que somos la última generación que habla la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, sí. Porque estamos viendo la higuera, estamos viendo Israel, que su hoja ya está tierna, y cuando las hojas empiezan a salir, hermano, después de las hojas viene el fruto, y el Señor va a recoger un fruto. El Señor va a recoger un fruto, hermano, que ciertamente va a recibir del pueblo de Israel frutos de arrepentimiento, pero también, hermano, va a recoger esa cosecha que Él ha venido, hermano, que Él ha venido procesando desde el día de la cruz
hasta el día de la redención. Y esa cosecha va a ser incluso levantada desde la misma tierra, gloria al Señor, donde los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, hermano, seremos transformados y recibidos allá en las nubes, gloria al Señor. Déjeme decirle algo, iglesia, hay proyectos, hay propósitos, pero todas esas cosas se van a quedar aquí, gloria al Señor. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra mente día tras día es que la venida del Señor está pronta para nosotros. No podemos vivir de cualquier manera, no podemos estar pensando, teniendo la promesa del Señor por tardanza. No, iglesia, la salvación es individual. Cada uno de nosotros necesitamos preocuparnos ciertamente, gloria al Señor, por nuestra salvación. Gloria al Señor. Yo no te puedo salvar a ti, iglesia. Tú no me puedes salvar a mí. Yo no puedo salvar a mi esposa. Como padres, como esposos, tenemos una responsabilidad de guiar a nuestras familias, de guiarlas en el camino de salvación. Pero déjame decirte, tú y yo tenemos que tomar decisiones firmes hoy, porque si el Señor viene, tú te vas con Él. Gloria al Señor, tu esposa se va con Él, tus hijos se van con Él, yo me voy con Él. Yo le pido misericordia al Señor todos los días, aleluya. Esta mañana le decía, Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi esposa, acuérdate de mis hijos, acuérdate de la iglesia. Gloria al Señor. Necesitamos tener presente esto, hermano, porque recuerde, las hojas ya están tiernas. La higuera, que su rama está tierna, ya las hojas están brotando. Ya a Israel se le está cumpliendo un tiempo de una generación, y estamos hablando de años donde ya la nación ha sido establecida, gloria al Señor, donde estamos viendo, hermano, que en el ambiente espiritual ya el inicuo está trabajando. Pero no solamente eso, sino que los gobiernos se están uniendo, gloria al Señor. Los dedos de hierro mezclado con barro que están escritas en el libro de Daniel, el del sueño que tuvo Nabucodonosor, hermano, donde vio la cabeza de oro, donde vio el pecho de plata, donde vio las piernas de bronce y los dedos que eran de barro cocido, hermano, con hierro. Déjeme decirle, eso es lo mismo que representa la bestia con esos 10 cuernos, y nos habla de 10 naciones. ¿Sabe? Ya se está haciendo un trabajo en Europa, gloria al Señor. Se está haciendo un trabajo donde 10 naciones se están tratando de unir. Eso lo enseñábamos el jueves pasado, donde el dialecto no les ha permitido, pero ya están maquinando ese trabajo, hermano. Y ¿sabe qué es lo que va a pasar? Todo esto que está sucediendo está apuntando a que se levante el anticristo, el nuevo orden mundial. Y ellos lo primero que van a hacer, hermano, es querer hacer un pacto con la higuera, que ya tiene sus hojas tiernas. Gloria al Señor, porque van a querer, hermano, ellos ver a ese líder mundial como el Mesías, hermano. Y va a ser engañado, pero este es lo que quiero decir yo con esto, hermano, que Israel ya está a punto de hacer muchos pactos. Muchos pactos, hermano, que ciertamente se transformarán en la persecución para ellos mismos. Pero eso nos habla, hermano, de que esta es la última generación. Somos la última generación, hermano. Somos la última generación. Y de ahí entran las puertas y se abren a la última semana del libro de Daniel. Entonces, hermano, ¿qué estamos esperando? Necesitamos vivir vidas agradables al Señor. No durmamos. Iglesia, no debemos de dormir. No duerma. No durmamos. Ahora que estamos en casa necesitamos buscar el rostro de Dios. No nos entretengamos en otras cosas más. No durmamos, busquemos al Señor. No lo tengamos por tardanza, porque Él ciertamente viene por su pueblo. Gloria al Señor.
Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Tengo unas peticiones aquí. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar por José López, por Jorge Díaz, por Paola Rebolledo, ¿sí? Aurora. Vamos a orar por ellos por sanidad. Gloria al Señor. Ellos están con esta enfermedad de esta pandemia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero decirle, hermano, que no solamente vamos a orar, no solamente son estas noticias las cuales tenemos fe de que el Señor los va a sacar adelante, los va a sanar, sino que también queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pues gracias a Dios, hermano, nuestra hermana Gloria ya está mejor, gloria al Señor, está sin oxígeno, le quitaron el oxígeno más bien, y ya está respirando por sí misma ella. Entonces eso es bueno. A mi tío Marcos también agradecerles. Dios también ha hecho una obra en él y se está teniendo una pronta recuperación, gloria al Señor, y queremos tenerle a muchos en casa, ya con sus familias reunidas, pero Dios ha sido bueno, así que testificamos para la gloria del Señor que Dios está presente con nosotros ahí cuando clamamos. Dice oración por 2 familias del colegio Licarito que dieron positivo al COVID, recuperación por Marcos, amén. Por la familia de Romina, gloria al Señor, por Danae y familia de la hermana Javiera, gloria al Señor. Así que vamos a estar orando en el nombre de Jesús, también por un primo de nuestro hermano Israel, gloria al Señor, que necesita sanidad, también por un familiar, también de nuestra hermana Paulina en Iquique, gloria al Señor, que también necesita la sanidad, gloria al Señor. Vamos a orar en estos mismos momentos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar por nuestras vidas espirituales, hermano. Necesitamos orar por nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que ciertamente, hermano, si somos semilla que hemos caído en buena tierra, usted y yo tenemos que estar seguros de que estamos dando frutos de arrepentimiento. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Y sabe cómo es la manera que podemos dar frutos? La manera que podemos dar frutos, hermano, es cuando nosotros estamos aferrados a la roca que es Cristo Jesús. Cuando tenemos nuestras raíces bien profundas junto a corrientes de agua. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos dando fruto, de que no estamos viviendo una vida religiosa o una vida por el pasar y decir yo soy cristiano. No, necesitamos tener una vida, vivir una vida entregada al Señor, donde no solamente pidamos a Él, sino que Él es nuestro centro, Él es nuestra vida, por Él palpita nuestro corazón, sentimos amor por Él, gloria al Señor, está en nuestros pensamientos, está en nuestra boca, está en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con los demás también, porque nosotros reflejamos a Cristo con nuestra familia, reflejamos el amor del Señor. Entonces, hermano, necesitamos saber de que esos frutos están vivos dentro de nosotros. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado y vivir una vida en santidad, porque, hermano, nosotros no podemos decir Señor por aquí, Señor por acá y Señor, pero seguimos haciendo lo malo, seguimos viviendo una vida de pecado, seguimos viviendo una vida a nuestra manera, hermano. Y déjeme decirle, con Dios no es así. Gloria al Señor. Hay gente que uno le está hablando del evangelio, hermano, gloria al Señor, y ellos dicen, no, pero es que yo le pido perdón a Dios, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo no obedezco, pero Dios es tan bueno y misericordioso que yo vengo y le pido perdón a Dios y Él me perdona. Y déjeme decirle, Dios perdona, sí, pero cuando somos consecuentes en el pecado, Él nos entrega a ese deleite pecaminoso. Y si ciertamente Dios no perdonó, hermano, o hubieron consecuencias más bien en el momento en que Adán y Eva no obedecieron y Dios los sacó, hermano, si Dios no tuvo más compasión con aquel pueblo cuando Dios le dijo a Noé, anuncia ciertamente que viene un diluvio, y esa gente vivía a la manera que quería y no obedecieron a la voz de Noé, se cerró la puerta, hermano, y todos murieron. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso, hermano? El verdadero cristiano se conoce porque quiere agradar a Dios,
porque quiere vivir para Dios, porque quiere dejar el pecado a un lado, porque quiere dejar la droga a un lado, quiere dejar el alcohol a un lado, quiere dejar ese estilo de vida pecaminoso a un lado y empieza a vivir una vida conforme al Señor en arrepentimiento. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que ese hombre o esa mujer realmente está colocando sus raíces junto a las corrientes de agua. Eso de que Jesucristo, de que el Señor mío, que Diosito, y por aquí y por allá, y pronuncian a Dios, hermano, pero con sus hechos niegan la existencia de Dios, hermano, ellos se van a perder, ellos se van a quedar. El día que venga el Hijo del Hombre, no se van a ir con el Señor, sino que van a quedar en la ira que está preparada para este tiempo de gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy invitando? Lo que yo le estoy invitando, hermano, es que si vamos a vivir vidas para el Señor, vivámosla de tal manera que dejemos el pecado a un lado, gloria al Señor, y nos entreguemos espíritu, alma y cuerpo para Él, de que dependamos de Él, gloria al Señor, que si no hay provisión, que si no ha habido alimento, tranquilo, Dios va a proveer alimento de la mejor manera, de la manera correcta, con el trabajo de sus manos, dice la palabra del Señor, con el sudor de tu frente te vas a ganar el sustento y no de otras maneras. Así que necesitamos que la gente verdaderamente se arrepienta y viva para Dios como tiene que vivir, y déjeme decirle, ahí es donde usted va a sentir realmente que está siendo cambiado y transformado, gloria al Señor. Entonces, hermano, amén, quería decir eso, hermano, porque es importante anunciar este evangelio, hermano, de que la vida con el Señor Jesucristo, hermano, es una vida que tenemos que vivir guardándonos espíritu, alma y cuerpo, sean guardados para la venida del Señor. Entonces vamos a honrarlo con nuestra vestimenta, hermanas. Nuestra vestimenta es importante. Gloria al Señor. Dios ve el corazón, pero nosotros también reflejamos a Cristo. Entonces, tanto varones como hermanas, mantengamos nuestra santidad al Señor. Lo que hemos aprendido, porque no nos hemos podido congregar, hermano, no quiere decir que vamos a vivir de una vida cualquiera o vamos a dejar ya la santidad por ahí, porque como no me he vuelto a congregar, nadie se va a dar cuenta. No, hermano, eso no se trata de un hombre o una mujer, eso se trata de su relación con Dios. Entonces vamos a vivir una vida agradable, vamos a vivir una vida santa, vamos a honrar al Señor, aleluya, porque Él es bueno y Él es fiel. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo por todas las peticiones. Gloria al Señor. Dice la hermana Paulina, pastor, mi primo que está hospitalizado en Iquique. Ok, gloria al Señor. Se llama entonces Jorge Francisco Díaz. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien más tiene una petición, tal vez no la puedo manifestar ahora. Gloria al Señor, pero vamos a orar por sanidad, vamos a orar por liberación, vamos a orar por convertimiento, vamos a orar por bautismos. También, hermano, porque pronto salgamos de esta cuarentena o esto que como está manejando los tiempos, pues el gobierno de Chile, gloria al Señor, y queremos tener bautismo. Hay almas que se quieren bautizar, hermano. Le tengo esa buena noticia. Hay almas que se quieren bautizar y queremos prontamente, hermano, poder tener estos bautismos. Así que ayúdenme a orar por eso. Gloria al Señor. Tenemos almas para bautizar. Ayúdenme a orar por eso, que se mantengan en su decisión, que entreguen sus vidas al Señor, amén, y puedan sus nombres ser escritos en el libro de la vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te honramos en esta noche y te damos gloria, honra y alabanza. Oramos, Señor, por la familia de nuestra hermana Javiera, Señor, por José, aleluya. Oramos para que usted sea, Señor, sanándole a él, al papá de José también, Señor, por Paola, Dios mío, por Aurora. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos por Jorge Díaz. Amén. Gloria al Señor, que está hospitalizado allá en Iquique. Señor, yo sé que mañana, sí Dios, mañana, con la ayuda de Dios, Señor, podemos creer que vamos a recibir buenas noticias de este varón que está en Iquique, Padre. Tú le puedes sanar, tú puedes, Señor, ahí hacer de que sus pulmones puedan tener respiración por sí mismos. Tú lo puedes sacar, Señor, de esa complejidad pulmonar, Dios mío, y lo puedes levantar y restaurar para que Él pueda, Señor, darte la gloria a ti. Lo mismo, Señora Paola, Dios mío, la esposa de nuestro hermano Miguel. Señor, usted puede hacer un milagro. Es ahí, Señor, cuando la ciencia, Señor, no tiene
cómo llegar más lejos es cuando tú manifiestas tu voluntad, pero también tu poder y tu gloria. Tú eres soberano, Señor. Nosotros seguimos aferrándonos a esta promesa de sanidad para nuestra hermana Paola, Señor, pero eres soberano y tu voluntad siempre es agradable, es buena y es perfecta, Señor. Hay gente que está contagiada, Señor, por unos familiares, Señor, en el colegio del Icarito, dieron positivo, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Pero no solamente oramos por eso, Señor, sino que también te damos gracias por la recuperación que usted está dando en las vidas, Señor, en la vida de Marcos, Dios mío, en la vida de hermana Gloria. Gracias, Señor, por ellos. Y ahorita oramos por nuestra vida espiritual. Señor Jesucristo, oro por cada familia, Señor, que está a través de este dispositivo, Señor, para que haya conversión, Dios mío, para que haya arrepentimiento, para que haya transformación, para que, como dice tu palabra, Señor, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente, Dios mío, hayan arrepentimiento, sino que también hayan vidas cambiadas, transformadas, Señor, por el poder del Evangelio. Que podamos vivir una vida, Señor, agradable a ti en nuestra santidad interna y nuestra santidad externa, Señor. Yo te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús, que el aceite en las lámparas no falte, que las lágrimas no cesen por nuestras mejillas todos los días, Señor Jesucristo, cuando te cantamos, cuando te adoramos, cuando te damos la gloria, Señor, por el amor que sentimos hacia ti, no por lo que nos das, Señor, sino porque dentro de nuestro interior y nuestra alma podemos sentir ese amor, Señor, eso que te amamos, no solamente de labios, Señor, sino de corazón también. Dios mío, que estamos apegados a ti, Señor, y que sin ti, Dios eterno, no podemos vivir, Señor, porque estás en nuestros tuétanos, Señor. Estás ahí en el meollo de nuestro corazón. Estás ahí en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, no podemos, Dios, Señor, resistir tu presencia. Dios mío, es como un fuego, Señor, dentro de nosotros. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Señor, oro por tu iglesia, Dios mío. Ayuda a tu iglesia, Señor, tú los compraste. Tú compraste esa iglesia de Macul. Yo no tengo señal ni en mis manos ni en mis pies de haberla comprado, Señor, sino que fuiste tú en el Calvario, Señor, de la cruz. Y amas tanto esta iglesia, Señor, que tú la cuidas, Señor, y la proteges. Como la iglesia, Señor, como la gallina cubre los polluelos, así esta iglesia, Señor, es cubierta por la sangre de Jesucristo. Llévanos, Señor, al arrepentimiento y a una vida, Señor, caliente en el Espíritu y no siendo tibios, Padre, para la gloria y honra de su nombre, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre maravilloso de Jesús. Les saludo a todos mis hermanos, les amo, les extraño. Gloria al Señor, esperando prontamente, hermanos, que esto termine y ver cómo podemos nuevamente reunirnos. Y si siguen habiendo si colocan algunas condiciones de distanciamiento, ver cómo podemos en la sede congregarnos un número pequeño en la mañana y un número pequeño en la tarde. Pero anhelo, hermanos, poder estar junto a ustedes. Anhelo poder abrazarles, poder cantar junto a ustedes, poder verles. Anhelo eso, hermano. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gloria al Señor, siempre fuertes. No vamos a retroceder porque no somos de los que retrocedemos. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Les amo, hermanos. Reciban saludos de mi esposa y de mis niños. Dios los bendiga.